Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos prodigaste con toda bendición, nos proveíste, Señor, nos cuidaste en nuestro diario andar. Te agradecemos por estar resguardados en tu hogar, Señor, del que también cuidas diariamente, del que provees, y sobre todo te agradecemos porque cada uno de nosotros confiamos y dependemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura. Como saben, con el comentario al versículo del día de hoy, ahí está, con el comentario al versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, y que escrito está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta clarificación que nos deja escrita para la eternidad es para utilizar lo que ayer nos escribiste, de estar revestidos de la armadura, que nos describes y explicas cómo hacerla invulnerable, porque tu Espíritu Santo identifica con toda certeza qué usar para cada enemigo que nos describes hoy. Así que vivamos como escrito está. Estén siempre alegres, orar sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, evitando toda clase de mal. Lo descrito aquí tiene un formato de orden que nos permite sincronizarnos con los pensamientos de Dios para todos. Aleluya. Wow. Lo que me encanta de los comentarios que nos regala el hermano Raimundo es que cuando vemos un versículo y prácticamente ya sabemos de qué va a hablar, no, es que ese versículo trata de esto, pero nuestro hermano Raimundo le da otro sentido sin salirse de lo que dice el versículo. O sea, lo explica de otra manera a la que estamos acostumbrados. Eso es lo hermoso de sus reflexiones. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 16 del libro de Jueces y escrito está. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon. Y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñalo, pero por aquí debo de haber dejado algo que siempre tengo a la mano, perdonen ustedes, sí, dice Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejes 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dice,
Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que muriera en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortalézame. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Capítulo 17 del libro de Jueces, escrito está: Las imágenes y el sacerdote de Micaya. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaya, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas del Señor, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero al Señor por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaya. Y este hombre Micaya tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaya, y Micaya le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaya le dijo: Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaya consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaya,
Y Micaya dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18 del libro de Jueces. Escrito está: Micaya y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y les dijeron: vayan y reconozcan la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaya, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaya, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaya, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si has de prosperar, si has de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: vayan en paz delante del Señor su camino en el que andan. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbara en cosa alguna, ni había quien poseyera el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levántense, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena. ¿Y ustedes no harán nada? No sean perezosos en ponerse en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayan llegarán a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en sus manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar del campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaya. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no saben que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Miren por tanto lo que han de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaya, tanto y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaya, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacen ustedes? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaya: ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomaron mis dioses que yo hice y al sacerdote y se van. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues? Me preguntaron qué me pasa. Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico se acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaya, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaya, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, e hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiera porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan se levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés,
Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaya había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Wow, como bien lo dice la palabra ahorita que acabamos de leer este capítulo, cada quien hacía lo que se le daba su regalada gana. Primero, el sacerdote. Sí, era levita, pero no todos los levitas estaban llamados a ser sacerdotes de Dios, solamente la tribu de Aarón, la familia de Aarón. Ni se sabe de qué tribu era, pero él, perdón, no se sabe ni de qué familia era, pero él decidió ejercer el sacerdocio. Y alguien que era totalmente ignorante de la ley, lo escogió como sacerdote para él y para su casa. Eso nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos pastores que quién sabe de dónde salieron y que nada más están como lobos esperando a ver a quién devorar, ¿no? De hecho, yo creo que más del 50% de las iglesias que hay en estos momentos en el mundo, por lo menos me atrevo a hablar aquí de México, son pastores que no tienen un estudio, que no los ha seleccionado Dios, simple y sencillamente vieron la oportunidad de poder obtener ganancias a costa de la palabra del Señor, y ahí siguen, y me consta, yo he conocido varios, conocí a un compañero que según él tenía llamado de la palabra de Dios y el único llamado que tenía era del dinero, porque fue a fundar una iglesia en su casa donde le cobraba a los papás de los niños por enseñarles, les pedía ofrendas hasta por prender la tele, y al día de hoy obviamente esa iglesia no existe porque era de un falso pastor. Tenemos que cuidarnos muy bien a quién le entregamos nuestra confianza como hombres. Sí, hay pastores verdaderos, hay muchos pastores verdaderos también, y ellos son los que nos llevan de la mano por la palabra de Dios. Ustedes van a identificar a los pastores buenos cuando se apegan a lo que dice la palabra de Dios y no les andan platicando aventuras que ellos pasaron o que se imaginaron que pasaron en la palabra de Dios, o que ¿cómo se llama? O que tergiversan versículos para ganancia propia. Hay que tener cuidado con estas personas para poder seguir adelante en el camino. Y luego el Micaya, ¿no? Otro ignorante que por no conocer la ley de Dios, se supone que él quería un sacerdote de Dios y manda a hacer imágenes de talla y fundición. Les digo que es un ignorante porque en todo el Pentateuco el Señor se la pasa diciendo: no se hagan imagen, no adoren ídolos, no hagan imágenes de talla y fundición. Por eso nosotros a veces también caemos presos de personas que sin conocer la palabra de Dios nos ponen cargas que ellos no pueden realizar. Porque luego nos quieren decir: no, tienes que obedecer toda la ley. Ni ellos obedecen toda la ley. No hay un ser humano que haya obedecido la ley perfectamente más que nuestro Señor Jesucristo, pero ahí vienen a decirnos que estamos bajo la ley. Luego están los que dicen que el sábado, los que dicen que no coman carne, los que dicen que no tomen café, o sea, puras tonterías que no son nada bíblico. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios, porque solamente de esa manera nos vamos a dar cuenta verdaderamente qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, cuáles son sus verdaderos estatutos y decretos que tenemos que cumplir el día de hoy, cuál es el verdadero día en que tenemos que gozarnos en el Señor, como si hubiera un día cuando todos los días nos tenemos que gozar en el Señor y estar en comunión con Él, no nada más un solo día, no, las 24 horas de los 365 días del año, todos los años que en esta vida el Señor nos permita estar en su creación, tenemos que estar sirviéndole al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y que escrito está: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, pues estaba enfermo y a punto de morir, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano,
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que les seguía, les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores, y acercándose, tocó el féretro, y y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo, vayan, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron, los endechamos y no lloraron, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¡Wow! Este tema del centurión siempre me llamó mucho la atención a mí. No lo comprendía completamente hasta que lo tuve que releer muchas veces y un compañero me enseñó a cómo se debería de interpretar. No cómo se debería de interpretar a lo que él pensaba, sino cómo se interpretaba a la luz de la palabra de Dios. Es ahí cuando me doy cuenta de que el centurión perdón que salga de cuadro un momento, el centurión vio en Jesucristo no solo a una persona más, no, el centurión vio en Jesucristo a, a un hombre que podía sanar a distancia todo lo que él quisiera. Un hombre que tenía autoridad para mandar demonios y echar fuera a ellos. Un hombre que tenía autoridad sobre espíritus inmundos, un hombre que tenía autoridad sobre enfermedades, sobre la muerte y la vida. Por eso el centurión hace el comparativo de que yo tengo soldados bajo mis órdenes, tengo siervos que hacen esto y aquello. El centurión le estaba diciendo al Señor Jesús, yo sé que tú eres el Señor,
yo sé que tú eres el Mesías que habíamos estado esperando, y sé que tú tienes poder para hacer las cosas de donde estés, a la hora que sea y con quien estés, para que todos vean la gloria de tu poder. Por eso el Señor Jesús se maravilló. Recuerden que se maravilla de él y de una mujer que ya leímos. Son las dos veces que nuestro Señor Jesús se maravilló de la fe de un hombre que ni siquiera era israelita, no era judío, era un hombre de Roma, pues era un centurión. Ahí nosotros tenemos que aprender que en ese tiempo ellos tuvieron la dicha enorme, la felicidad completa de ver a Jesucristo de carne y hueso. Nosotros no tenemos la oportunidad de ver a nuestro Señor de carne y hueso, sin embargo, sabemos que está vivo, sabemos que está reinando en el cielo, sabemos que va a regresar, sabemos que no es un espíritu, sabemos que es un hombre de carne y hueso. Todo eso lo dice la palabra de Dios. Tenemos que comprender que nuestro Señor, esté donde esté, es omnipresente, está al pendiente de cada uno de nosotros, está viendo cómo actuamos, está viendo cómo vivimos, está apoyándonos totalmente en cada momento de nuestra vida, está fortaleciéndonos, está abogando por nosotros ante el Padre, está haciendo todo el trabajo de un Salvador, de un Padre para todos, que nos cuida, nos protege, nos bendice, también nos pone a prueba, también nos disciplina cuando nos salimos del huacal, pero su amor es maravilloso y nosotros sabemos por pura fe que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Y aunque hay personas que nos dedicamos a explicar todo lo que dice la palabra de Dios por medio de la razón, por supuesto, si a mí me preguntan si Jesucristo existió, si Jesucristo está vivo, si Jesucristo va a regresar por segunda vez, por supuesto que sí, no tengo ninguna duda y lo creo por fe en aquel Hijo de Dios, en aquel Dios hecho carne que se sacrificó por mí. Pero si me piden que les explique de manera, con argumentos sólidos, la resurrección de Jesucristo, su segunda venida, todos los temas de la Biblia, con mucho gusto se los explico, para que no digan todos aquellos que están en contra de la fe, en contra de Dios, que nos han lavado el cerebro, que es cierto, nos lavaron el cerebro porque los teníamos lleno de cochinada y ahora lo tenemos limpio, gracias a Dios. Que también no nos digan que son unas personas enajenadas, sino que sabemos explicar los fundamentos de la razón. Por eso les digo que el versículo de Pedro, el capítulo 3, versículo 5 de la primera carta de Pedro, que dice que estemos siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe con mansedumbre y humildad. Por supuesto que estamos preparados, y eso es lo que pasa cuando te haces un lector consuetudinario de la Biblia, cuando haces de la lectura de la Biblia no una obligación, sino una necesidad. Una obligación lo haces, ay, hoy tengo que leer, bueno, ni modo, me lo voy a chutar. Sin embargo, cambia a ser necesidad cuando dices, ay Dios, ya quiero tener unos 5 minutos de descanso para poder leer la palabra de Dios, ya quiero saber lo que el Señor me va a decir el día de hoy. Esa es una necesidad de par espiritual, es como si tuvieras hambre, es saber que vamos a comer un alimento rico, un pan espiritual increíblemente nutritivo para nuestro espíritu y nuestra alma, y que nos va a fortalecer cada día que estemos en este mundo. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy, esperando que el día de mañana el Señor nos permita estar nuevamente con ustedes. Y mientras tanto, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos dejaste una hermosa palabra escrita de la cual nosotros tenemos que enterarnos diariamente para saber cómo debemos actuar en tu presencia, Señor, cómo debemos actuar ante tus ojos, para que seamos dignos de ti. Sabemos, Señor, que ya estamos justificados, que solamente falta el momento en que tú determines que estaremos reinando en el cielo contigo. Sabemos que tú vendrás por nosotros, Señor, o que nosotros seremos llamados a tu reino. Te pedimos, Señor, que regreses. Ven ya, Señor, a este mundo caótico, a este mundo lleno de mentira y de maldad, que cada día se multiplica. Pero mientras tanto, Señor, mientras estemos aquí, vamos a predicar tu palabra, vamos a llevar el evangelio de tu reino a las personas que lo necesiten, y sobre todo vamos a levantarnos como hombres esforzados y valientes para hacer todo aquello a lo cual nos has llamado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.